Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Es una tremenda alegría estar nuevamente un día domingo compartiendo junto a ustedes la palabra de nuestro Señor. Esa palabra que nos anima, que nos consuela, pero también esa palabra que tiene una dirección para nuestras vidas en este tiempo. Mi nombre es Leo Melo, uno de los pastores del Templo Central, y le doy la más cordial bienvenida a este culto virtual. Antes de orar, antes de compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón, quiero enviar un cariñoso saludo a una tía a quien quiero muchísimo. Ella se llama María Angélica y hace poco me sorprendió cuando me saludó para el día de cumpleaños y me dijo que en estos meses no se ha perdido ningún culto de nuestra iglesia. Y trajo tanta alegría a mi corazón porque la palabra del Señor es predicada, es proclamada y no imaginamos el alcance que puede llegar a tener. Así que un cariñoso saludo, que el Señor te bendiga mucho, 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 tía. Te queremos mucho y tú lo sabes. Y espero que esta palabra también sea de bendición para tu vida. Les quiero invitar que podamos dedicar este tiempo al Señor en oración. Amado Señor, te doy tantas gracias por este nuevo día. Como han dicho mis hermanos, Señor, el pastor Marcelo, la hermana Graciela, un nuevo día de tu misericordia que hoy disfrutamos. Y Señor, ahora queremos seguir gozándonos en tu palabra y que sea tu palabra la que nos consuele, la que nos afirme en este tiempo, pero también que nos dé una dirección clara de lo que tú esperas para cada uno de nosotros en este tiempo. Gracias porque tu fidelidad ha sido tan extensa, porque tu misericordia la palpamos cada día. Y gracias porque este domingo, una vez más, no solo nos hablarás, sino que también nos vas a desafiar, Señor. Y aquí estamos. Bendice a tu iglesia, bendice a nuestros amigos que nos ven, a aquellos que no te conocen, que tu palabra también irrumpa en sus vidas de una manera poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartir algunos pensamientos basados en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Con la escuela teológica estamos en pleno desarrollo del estudio de esta carta. Es una hermosa carta. Es la carta del gozo, así se le conoce. Y el capítulo 3 tiene ciertos versículos que son claves. Y como he dicho anteriormente, destacamos y abrazamos y hacemos nuestros, pero el significado que tiene en su contexto le da una amplitud tan hermosa que al descubrirlos en esta nueva realidad contextual y lo que el apóstol vivía, yo creo que en este tiempo permite que nuestras vidas sean confrontadas una vez más. Capítulo 3, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle
y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Un pasaje muy conocido, un pasaje que tiene versículos muy hermosos, que yo estoy seguro que en más de algún hogar cristiano hay varios versículos que tenemos destacados, como por ejemplo, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, un mensaje lleno de esperanza que por definición nos invita a alcanzar aquello, a esforzarnos. Sí, pero este mensaje que el apóstol da a los hermanos de Filipos está en un contexto muy particular. Recordemos que la iglesia de Filipenses fue fundada por el apóstol Pablo, estuvo muy poco tiempo ahí en Filipos, pero el tiempo que logró estar, la palabra del Señor fue predicada y muchos y muchas fueron convertidos al Señor. Esta iglesia era tan querida por el apóstol porque enviaron no solo muestras de cariño con la oración, sino que también bendijeron la vida del apóstol Pablo con una ofrenda, no para él, sino para que fuese y continuase la predicación del Evangelio. Es muy hermoso ver que la dadivosidad, que la dádiva, que el buen deseo de ser muy generosos con lo que tenían, los hermanos lo dispusieron para que a través de la vida del apóstol Pablo fuese predicado aún más el Evangelio. Y el gozo que el apóstol experimenta y evidencia por este accionar, recordemos que estaba preso en Roma, en un arresto domiciliario, en casa de la Guardia Real, es algo muy particular, ya dimos cuenta de ello en la escuela teológica, pero sí, dentro del contexto de un confinamiento hay un mensaje de esperanza. Y aquí Pablo se esfuerza en reiterar algunas ideas que ya ha venido desarrollando. Estamos en la parte propia de la exhortación dentro del bosquejo epistolar, donde Pablo comienza a exigir evidencia en el cambio de vivir en virtud de lo que él ya ha enseñado. Y el versículo 1 de este capítulo 3 comienza insistiendo en la necesidad que el cristiano debe evidenciar en medio de la persecución o conflicto, que es el gozo. Y dice, para mí no es molesto tener que volver a decir esto una y otra vez. En medio de la adversidad, gozaos. Este gozo no es un gozo circunstancial, no es una alegría pasajera que obtenemos cuando se nos dan ciertas cosas, cuando logramos ciertos objetivos, sino que este gozo es algo que nadie puede quitar porque depende de nuestra relación y comunión con el Señor. Podemos perderlo todo, pero no podemos perder al Señor. Y el Señor es la fuente de nuestro gozo. Si hay personas, amigos, que nos están viendo en esta mañana y se sienten tan agobiados, se sienten tan angustiados, tal vez lo tienen todo, o tal vez no tienen nada, tal vez no tienen lo que desean tener y están pasando por un momento de mucha dificultad o necesidad. O por otra parte, hay quienes se pueden sentir vacíos, teniendo todo lo que han esperado tener y aún así no hay una plenitud en sus vidas. Déjeme decirle que el verdadero gozo
ese que este mundo nunca puede dar, proviene de una relación personal con el Señor. Yo le quiero invitar a que lo pueda conocer, a que deje entrar en su vida al mismo Señor, para que irrumpa y pueda transformar todo aquello que usted no puede transformar, que usted no puede cambiar por más que se esfuerce. El Señor es el único que puede llenarnos con un gozo permanente, porque Él es el mismo que se encarga de llenarnos, de alentarnos y de suplir todo lo que necesitamos. Aquí el apóstol Pablo está muy preocupado de que los hermanos en Filipos permanezcan firmes en la fe, que no se desvíen. Recuerden que la amenaza permanente que la iglesia ha tenido que enfrentar es la falsa enseñanza, la falsa maestría. Y en este entonces, alrededor del año 60 después de Cristo, estaba prendiendo este tipo de peligro para la iglesia del primer siglo. Que por una mala enseñanza, una mala doctrina, muchos puedan desviarse y volver atrás. Pablo tenía esto en su mente y en su corazón, deseando que estos queridos hermanos de Filipos permanecieran firmes en la fe. Y para ello da algunas características de los maestros que estaban en ese entonces, que tenían cierto perfil que precisamente podía considerarse como una falsa enseñanza. Y sobre ellos, sobre ese tipo de personas que estaban dentro del grupo de cristianos, había que tener mucho cuidado. ¿Cuál era ese peligro? Que a los judíos y a los cristianos se les enseñaba que no era suficiente creer en el Señor para alcanzar la salvación, sino que era necesario volver a la ley, a la práctica religiosa que establecía mayoritariamente el Antiguo Testamento, con sus 10 mandamientos y 613 preceptos. Es decir, planteaban que el Evangelio no estaba completo si es que no se incorporaban ciertas prácticas judías. Es muy interesante porque esta ha sido la amenaza permanente, al menos en el primer siglo, de lo que la iglesia tuvo que enfrentar y resistir. Junto con recibir esta enseñanza del apóstol, se dan también algunas luces de que lo que pretendía alcanzar esta falsa maestría, un perfil muy detallado de lo que se exigía para tratar de alcanzar esta salvación por obras, Pablo las reunía todas. Define al menos 5 principios o características que lo pone en el sitial de reunir todo lo que la ley judía exigía. Se define como un judío verdadero, se define también como un fariseo, perseguidor de la ley, y empieza a enumerar varias condiciones que los judíos religiosos valoraban al punto de validarlos como aceptos dentro de este plan maravilloso que Dios tiene para con su pueblo. Y Pablo dice, ¿saben? Aunque yo poseo todas las condiciones que el judaísmo pretende instalar en nuestras vidas, como volver a las obras de la ley para justificarnos ante Dios, yo digo que no vale la pena. Aquello que se nos quiere exigir o impulsar, aunque yo lo tengo todo, no vale la pena. Si queremos tener una relación personal con el Señor, nuestras obras nunca van a ser suficientes. Si consideramos que nuestras vidas son dignas por nuestro estilo de vida, por lo que hacemos o no hacemos en función de los demás, tiene que saber que eso no es suficiente para tener una relación personal y genuina con el Señor. Eso no nos va a salvar. Y Pablo está diciendo claramente que volver a ese tipo de prácticas religiosas que evidencia algo externo nada más, no puede darnos salvación. No puede permitir que Dios venga a nuestras vidas y nos llene de este gozo que está dispuesto a ofrecer. Lo único que se exige, que se ha exigido y que Jesús vino a presentar a esta tierra es que para conocer a Dios y tener una relación personal con el Señor y disfrutar de todas las
bendiciones, promesas, de este gozo maravilloso que está disponible para los que creen en el Señor, es tener una fe en la obra salvadora de Cristo en la cruz. Es decir, Señor, yo te reconozco como mi verdadero Salvador. Reconozco que no soy el mejor, que estoy lleno de errores, de pecados, pero aún así yo creo que tú eres el Señor. Y saben, si creemos de una manera genuina y correcta, aún con todas nuestras limitaciones, el Señor se encarga de hacer su obra. Por eso en el versículo 6 del capítulo 1, el apóstol va a decir a sus hermanos que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la está perfeccionando hasta el día en que el Señor venga por nosotros. Sí, estamos llenos de errores, llenos de defectos. Y nosotros, aunque queramos y luchamos, es muy difícil, casi imposible que podamos cambiarlos. Pero cuando el Señor sale a nuestro encuentro, ocurre el milagro más maravilloso. Cuando creemos de corazón que Él es el Señor, que Él es el Dios, y le permitimos que entre a nuestra vida, algo maravilloso ocurre. Podemos tener el mejor currículum, podemos tener un listado enorme de buenas obras que hacemos habitualmente, pero eso no podrá salvarnos nunca. El único requisito que la palabra del Señor presenta para disfrutar de una relación plena con Dios es abrazar la fe que Jesús en la cruz hizo por ti y por mí. Una fe salvífica, una fe que se cree y se vive. Pablo consideraba todo esto que los judíos religiosos tenían en mucha estima como basura. Y la palabra que se utiliza aquí como basura es muy fuerte, porque en el original significa estiércol. Aquellos que consideraban como tesoros el currículum o la experiencia de vida que han logrado desarrollar, a la luz de la palabra, no solo que no es necesario, sino que llega a ser un estorbo para que Dios pueda trabajar en nosotros como quiere trabajar. Lo único, y quiero reiterar esto, lo único que verdaderamente importa es que tu vida, mi vida, en la condición que esté, si se siente muy lejos de Dios o siente que Dios no te ama, déjame decirte que sí, Dios te ama. Y la única condición que Jesús ha preparado y abierto es que tú puedas creer de corazón que Él es el Hijo de Dios y el Salvador de tu vida. A eso me refiero con la fe salvífica. Es poner nuestra mirada y corazón en aquel que todo lo puede, y ese es nuestro Señor. Y versículo 13 en adelante está el centro de lo que quiero compartir, de lo que quiero predicarles, de lo que quiero animarles y que también quiero desafiarles en el nombre del Señor. Versículo 13, Pablo vuelve a decir: hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado ya, ¿qué cosa? El objetivo, la meta, una perfección. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Siguiendo un poco el desarrollo de la idea, Pablo insta a los hermanos de la iglesia en Filipos, a estos filipenses, que se mantengan gozosos a pesar de los sufrimientos que puedan venir por creer en el Señor. Que ese gozo tiene que ser genuino, y eso se obtiene con una relación personal con el Señor. Les enseña también que en medio de la situación que están viviendo deben tener mucho cuidado porque hay una amenaza latente de extraviarnos, de que se nos empuje hacia afuera y perdamos el propósito que Dios ha comenzado a trabajar en nosotros.
Y esa amenaza es la falsa enseñanza y da algunos elementos para distinguirlos y hace un contraste de lo maravilloso que puede verse esa enseñanza falsa al punto de que lo único que se necesita no son numerosas exigencias, sino que es una fe genuina en el Señor. Eso es suficiente para alcanzar la salvación. Y una fe genuina en el Señor significa que mi vida ya no va a ser guiada por lo que yo quiero, sino que el Señor es quien va a guiar mi vida. Y ahí comenzamos a ser transformados vez tras vez. Y aquí Pablo concluye señalando que nuestra responsabilidad es esforzarnos en conocer más la palabra, es esforzarnos en conocer la doctrina y también nuestro lugar dentro del propósito de Dios. Dice, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya. ¿Qué cosa? El propósito que Dios ha preparado para todos nosotros, que seamos moldeados, perfeccionados hasta el día de Jesucristo, sino que prosigo por ver si logro asir, alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. La vida del cristiano es una vida en constante crecimiento. Debe ser una vida que día tras día se permita ser moldeada por el Señor. Aquí en reiterados pasajes Pablo se refiere a perfección, los que somos perfectos. Ahora ustedes que son perfectos, pero tal vez esta palabra nos aleja mucho de la realidad porque nadie es perfecto, solo el Señor. Pero el original se refiere a la perfección como la madurez necesaria. Habla de personas que han alcanzado una madurez espiritual que les permite distinguir el escenario que viven y aún así toman decisiones en pos, en favor, acorde al plan de Dios para nuestras vidas. Cristianos que son centrados en su manera de pensar, que son sobrios en su manera de vivir, que pueden discernir los tiempos tal vez y reconocer que este tiempo es un tiempo peligroso, sí que lo es, pero también reconocer que este tiempo exige lo mejor de nosotros. Y en esa línea Pablo se pone como ejemplo en el sentido de que él está seguro que no ha alcanzado ninguna meta todavía. Recuerden que la meta de todo cristiano no es poseer grandes cosas, no es poner nuestro corazón en las riquezas, que a diferencia de la religión judía, una persona se podía decir que era bendecida por Dios por la riqueza que podía tener. Recuerden la parábola del rico y Lázaro, un contraste que habla de aquellos bendecidos, que era el rico, y aquellos que estaban absolutamente desprovistos, pero se invierte esta concepción judía de que el bendecido estaba con Dios, sino que se presenta este bendecido como lejos de Dios, y aquel que estaba postrado, moribundo, sin nada, estaba en el seno de Abraham. Cristianos que tengan una madurez para reconocer que en este tiempo del año 2020 algo está pasando y que Dios sigue estando presente y sigue llamando una y otra vez a nuestras vidas y que puedan distinguir y reconocer y asumir esta verdadera realidad de que sí, este es el tiempo del Señor. Tal vez antes no lo tenía tan en cuenta en mi corazón. Tal vez antes me dejaba llevar por mis deseos, lo que yo quería hacer. Pero hoy es tiempo de dejar que el Señor siga trabajando en mi vida. Y eso requiere un acto de voluntad, requiere de decisión. Y este día es un día maravilloso porque podemos tomar decisiones por el Señor. Pablo dice, no es que yo ya lo haya alcanzado, pero tengo claro una cosa, y una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese premio? Para la forma de pensar que el apóstol evidencia en sus cartas, ese premio es estar en los lugares celestiales, es esperar ese día en que el Señor vendrá por los suyos, por su iglesia, y viviremos eternamente con Él, donde no habrá más llanto, donde no habrá persecución,
sino que estaremos por siempre con el Señor. Ese es el premio de todo cristiano, llegar a su presencia, llegar y conocerle y ver cara a cara quién fue que nos salvó. Pablo tenía muy claro lo que tenía que hacer en su caminar con el Señor. Tenía muy claro, tenía muy bien puestos los pies en la tierra, pero nunca separó su mirada de lo verdaderamente importante, de la meta, que es llegar a estar un día con el Señor. Y Pablo lo tenía tan claro que hacía o vivía de una manera muy práctica. Olvidaba todo lo que había quedado atrás y se extendía a lo que está adelante. La palabra que se utiliza para extender, ese extendiéndome a lo que está adelante, es la que se utiliza para los atletas al tratar de esforzarse lo más posible para que no gane ventaja el que viene atrás y cruzar primero la línea de la meta. Es un esfuerzo adicional sobre lo que se está haciendo en la práctica. No es pasividad, no es letargo, no es esperar que las cosas sucedan, sino que en este caminar dar lo mejor de mí, porque hay una meta que está preparada para nosotros. ¿Y cómo lo voy a hacer? Olvidando lo que queda atrás. Muchas veces asociamos este accionar de olvidar a todo aquello que no nos ha resultado. Olvidamos nuestros fracasos con el Señor. Olvidamos la forma en que hemos tratado tal vez a algunos hermanos. Olvidamos todas aquellas situaciones que no nos gustan y sabemos que al Señor tampoco, y nos damos otra oportunidad. Somos muy misericordiosos nosotros. En ocasiones nos damos oportunidades para que el Señor tenga otra oportunidad. Si no dependiera de nosotros, el Señor no podría hacer su obra. Pero saben que esta acción de olvidar no se refiere solo a nuestros fracasos o nuestros pecados. De hecho, el apóstol Pablo, en todo su caminar con el Señor, había una cosa que le atormentaba día y noche, que fue un perseguidor de la iglesia. Yo estoy seguro que está pensando en eso. Nunca se logra sacar esa triste experiencia sabiendo que él pensaba que hacía lo correcto. Cuando se encontró con el Señor se dio cuenta que estaba en una dirección completamente opuesta. Y aunque lo hizo con limpia conciencia, el saber que estaba equivocado y que Dios lo había perdonado y que todo se hizo nuevo en su vida, tal vez no lo dejaba tranquilo. Y esta expresión, olvidando lo que queda atrás, seguramente trae consuelo a su vida. Es un pasaje muy esperanzador, de mucha misericordia, porque nos permite retomar nuestros proyectos, nuestro estilo de vida junto al Señor. Pero sabe que no solo se refiere a nuestros fracasos o a aquellas cosas que no nos gustaron o que sabemos que no le gustó al Señor y dejamos atrás, sino que también se refiere a las cosas buenas que hemos hecho por su nombre. Sí. De nada nos sirve abrazar triunfos pasados. De nada nos sirve aferrarnos a experiencias pasadas. Hoy necesitamos al Señor. Hoy el Señor nos quiere usar. Por eso es tan importante olvidar aquello que ya pasó, porque ya pasó. Tal vez algún hermano, un fiel hermano, puede decir, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. En mi servicio al Señor me esforcé tanto y ahora es el tiempo que me corresponde para descansar y que otros hagan lo que yo ya hice. Eso no nos está diciendo su palabra en esta hora, sino que nos dice, olvidando aquello que ya pasó, debemos seguir esforzándonos para alcanzar aquello que está adelante. Y eso nos desafía. Yo sé que el Señor está con ustedes en esta hora, así como lo está con nosotros. Tal vez está solo o sola viendo este culto dominical. Pero déjame preguntarte, ¿has recibido la promesa del bautismo del Espíritu Santo? Si lo has recibido, amén, y me alegro mucho por ello. Pero al día de hoy, domingo 23 de agosto,
¿Sigues disfrutando de esa maravillosa experiencia de llenura? Porque si no lo es, hoy día tienes que poner lo mejor de tu vida, de tu intención, para volver a ser lleno de su Santo Espíritu. Si no has recibido esa promesa y tal vez te has cansado de pedir y buscar, hoy es tiempo para que pongas lo mejor de ti y vuelvas a creer, y vuelvas a buscar, y vuelvas a pedir. Son experiencias maravillosas que el Señor nos da que vivamos, pero son experiencias que ocurren y deben seguir ocurriendo. De lo contrario, no se nos garantiza una vida victoriosa. No, hermanos, esto está para nosotros, solo a modo de ejemplo. El bautismo, la llenura del Espíritu Santo para su iglesia en este tiempo, y debemos buscarla intensamente. Y aquí el objetivo que el apóstol presenta como supremo es que en todo nuestro accionar, en todo nuestro desarrollo cristiano, nos esforcemos para que nuestras vidas puedan dar lo mejor de sí en este tiempo de confinamiento, que nos esforcemos para servir al Señor, para seguir luchando y trabajando por su obra, sabiendo que llegará el día en que estaremos por siempre y siempre con el Señor. Yo no sé si les consuela saber que el Señor es misericordioso y nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, de comenzar a creer nuevamente. Tal vez tantos años en el Evangelio o tantos años creyendo que conocemos al Señor ha sido como una barrera que tal vez nosotros mismos hemos construido y no nos deja conocer realmente quién es el Señor. Tal vez hay muchos prejuicios, tal vez hay muchas estructuras humanas y no de Dios que tienen que ser derrumbadas. ¿Para qué? Para que no nos alejemos de su propósito. Y en ese descubrir, en ese despertar, en esa madurez, tengamos claro una cosa, que hoy es el día en que necesitamos más del Señor. Ayer ya pasó. Te necesito hoy, dice un hermoso coro. Espíritu Santo, ven y lléname. En el mismo sentido, hoy es el día que tú y yo realicemos nuestros mejores esfuerzos, que nos extendamos a lo que está adelante para alcanzar aquello que nos ha sido prometido. No es por obra. Pablo no pone el ejemplo de las obras para alcanzar. De hecho, como hemos visto, lo descarta plenamente al comparar las exigencias que la ley judía quería imponer en el cristianismo. Es por fe, y una fe viva, una fe que se demuestra, una fe que evidencia lo que somos por lo que hacemos. Este es un tiempo para que nos acerquemos al Señor, para que rindamos una vez más nuestras vidas a Él, sabiendo que el que comenzó en nosotros su buena obra la está perfeccionando, y en ese perfeccionar quiere que nos esforcemos aún más para predicar, para proclamar, para que seamos la iglesia que somos, una iglesia victoriosa, con una promesa tan cierta que el Señor vendrá por nosotros. Así que alégrate, hermano, amigo, amiga que nos estás viendo, atrévete a creer en el Señor de una manera sincera. No necesitas nada más que abrir la puerta de tu corazón y dejes entrar a aquel que todo lo puede. Oramos al Señor. Amado Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque nunca vuelve vacía. Espíritu Santo, te ruego que ahora seas tú continuando esa obra maravillosa que solo tú puedes hacer en la vida de quienes están viendo este video, por las diversas situaciones que están viviendo. Señor, que tu palabra sea suficiente para motivarnos y provocar esos cambios que el Espíritu Santo desea hacer. Una iglesia renovada, matrimonios y familias renovados, Señor, que se aferren a tus promesas tan ciertas, dando lo mejor de sus vidas en este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú ofreces, por lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Eres tan maravilloso, tan lleno de misericordia, tan lleno de amor, que te alabamos y podemos decir
con toda propiedad que somos tuyos hasta el final. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Amén.